Tenerlo aquí en la clase, un honor para nosotros que nos esté acompañando esta mañana en la Universidad Villarreal. Muchísimas gracias, al contrario, siempre con el deseo de estar en comunicación y bueno, lo haces a través de Eliana, pero yo siempre estoy siguiendo y le comento a Eliana a veces sobre las clases, sobre lo que van haciendo, ¿no? Es como si yo fuera un alumno más que estoy aprendiendo también, porque uno siempre en realidad está aprendiendo. Póntelos bien, tranquilo nomás, despacio, Ya, póntelos ver, tranquilo. Ver, lo que pasa, Alex, que Antonio tiene que... Gracias por esa presentación, mi querida Alessandra. Creo que podemos comenzar, ¿no? Sí, perfecto. Ya. Entonces, quiero agradecer mucho también a la Asociación Ventana Abierta, con Eliana Vázquez Colichón al mando, que siempre nos está apoyando. Con ella hemos organizado el conversatorio del día de hoy y el conversatorio del próximo sábado. Y, doctor Antonio, agradecerle mucho su presencia, su compañía en la clase de hoy y decirle que todos estamos muy contentos de que nos acompañe. Bienvenido, buenos días. Bueno, muchas gracias, muy bienvenido también para todos ustedes, para un grupo tan simpático, tan valioso para nuestras letras del presente y del futuro, ¿no? Porque yo en ese sentido ya les estoy dejando la posta, porque estoy en una etapa diferente de trabajo, pero siempre interesado en seguir colaborando, en seguir trabajando. Yo había preparado una hojita que está por ahí, ahora viene, y lo que quería era simplemente hacer un pequeño recuento, un pequeño perfil personal sobre todo y académico de lo que ha sido mi trayectoria. En primer lugar les diría a ustedes que son alumnos de literatura que si yo tuviera 20 años, es decir, el milenio pasado, y me viera en la obligación o en la decisión de elegir una carrera, yo volvería a elegir la literatura, sinceramente, ¿no? Porque yo seguí literatura, no educación en literatura, sino se me metió el capricho de decir, quiero estudiar literatura, quiero especialización en literatura, y de esa manera, bueno, lo hice, ¿no? Y lo volvería a hacer con la única diferencia que esta vez no cometería tantos errores como cometí durante mi vida, en fin, fruto de la inexperiencia, qué sé yo, ¿no? Como elementos que son parte de esta trayectoria que, diríamos, llega a un buen término, diré que, como muchos de ustedes probablemente, aunque el lenguaje no me gusta, porque a veces el lenguaje teórico es demasiado formal o hasta burocrático, yo también soy un sujeto migrante. No me gusta esa expresión, pero la uso, ¿no? Es decir, soy una persona cuyos padres se conocieron en Lima, pero circunstancialmente por razones que desconozco, se regresaron a la tierra, a Corongo, a Ancash, y ahí transcurrió mis 10, 11 primeros años en los que hice la primaria, ¿no? Es una experiencia de la que rescato sobre todo la importancia de haber tenido un gran maestro primario, el doctor Mauro Gutiérrez, una personalidad tanto desde el punto de vista del dominio de sus conocimientos pedagógicos, didácticos, como también en cuanto a su caballerosidad. Es decir, era un modelo para nosotros en esa pequeña ciudad, ese pequeño pueblo en realidad, ¿no? Y los maestros eran los líderes de Corongo. Entonces tuve la suerte de estar con él desde segundo hasta quinto año de secundaria, y eso me permitió probablemente aprender, afianzar mis conocimientos lingüísticos, históricos, mi sensibilidad, mi cultura, aunque debo decir que en esos años, diríamos, no teníamos una biblioteca, ¿no? Entonces lo poco que leíamos era lo que teníamos en casa y lo que eventualmente el colegio nos podía proporcionar. Pero es importante como base, tomen en cuenta estos muchachos, la formación que uno tuvo. Algunos tuvieron una formación óptima, yo no la tuve en esos términos, y por eso es que en gran parte de mi vida yo la he pasado tratando de cubrir esos
vacíos, ¿no? Luego, también por razones del centralismo, en Corongo no había educación secundaria, no había, simplemente, es decir, terminaba la primaria y ya veía uno qué hacía. Entonces yo felizmente por razones familiares me vine a Lima, ¿no? Tenía apoyo familiar, tengo un familión inmenso hasta hoy, y algunos de esos primos queridos que están en el cielo, él me ofreció su casa, su esposa igual, y allí en calidad, diríamos, de alojado, también por segunda vez de sujeto migrante, hice toda la educación secundaria. ¿En qué colegio? En el famoso Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Ustedes saben bien que queda en el Colegio Alfonso Ugarte, ¿no? Colegio centenario, el mejor de los tiempos, pero en la época que fui yo creo que esa calidad ya había descendido. Teníamos de todo, teníamos biblioteca, sala de música, sala de deportes, qué sé yo, pero creo que ya como la educación se había convertido en un fenómeno masivo, los profesores cumplían una labor simplemente formal, dar las clases, dictar las conferencias, que uno copie lo que el profesor decía, y si leyó bien y si no leyó bien, mal, ¿no? Es decir, pude conocer tanto los conocimientos de la gramática, la sintaxis, la ortografía, etc., y también los conocimientos de la literatura peruana, española, hispanoamericana, pero al paso, de pasada. No había una motivación para leer ni para que uno lea. ¿Por qué es importante leer este texto? Lea usted, ahí creo que faltó la motivación, eso es lo importante. Quiero decirles a los jóvenes que todo lo que lean les va a servir, por favor, y aquello que el profesor diga, por favor, lea, háganle caso, porque si no ahora, mañana esa obra les va a ser necesaria para dictar un curso, para dictar una conferencia, para postular una beca, para incrementar sus conocimientos. Así que desde ese punto de vista no hay que darle ventajas diríamos a la negligencia, sino por el contrario, estar atentos a lo que el profesor desea, ¿no? Bien, entonces esa es mi etapa escolar. Y mi etapa escolar secundaria, primaria y secundaria. Luego viene el momento de la universidad. Y yo debo decirles que antes, en las épocas del milenio pasado, en que uno postulaba a universidades, había pocas universidades. Ahora hay, no sé, como 800.000 universidades en todo el Perú, ¿no? No hay distrito que no tenga universidad. Pero en aquella época de las que yo podía postular, solamente estaban 3 universidades, que eran, en orden de cronología, San Marcos, la Pontificia Universidad Católica y Villarreal. Y yo, un poco, no sé si por capricho, pero creo que en el fondo fue bueno, elegí la Católica. Es decir, no elegí postular a San Marcos, sino postulé a la Católica. Bueno, entonces pues, con el riesgo de podía no haber ingresado. Y en esos casos lo dramático es que uno daba el examen en marzo, por decirles a ustedes, y como no había tantas universidades y el sistema de estudios era anual, entonces si uno no ingresaba ese año, tenía que esperar todo un año para volver a postular. Ahora no, ahora en realidad es al revés. No es el alumno el que trata de ingresar a la universidad como era antes, sino es al revés. Es la universidad la que trata de capturar a la universidad y retenerlo por todos los medios, porque hay tal competencia en las universidades, y eso creo que no es positivo, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Bien, ese año, para mí el año 67 es muy importante porque ingreso a la Universidad Católica. Y esto que yo la verdad que no había sido un alumno brillante en la secundaria, pero en ese momento sí me di cuenta que era necesario prepararme para ingresar a la Universidad Católica, que tenía un buen prestigio, y yo llevado sobre todo por la idea de que lo que yo quería, más que hacer política, era estudiar, era lo que se decía en esos tiempos. Entonces postulé e ingresé a la primera universidad. Y eso fue bueno para mí por varias razones. Señalo 2 razones. En cuanto a la calidad de la enseñanza, diríamos,
pasable, ¿no? No era excepcional tampoco, pero en todo caso sí, me comprometí a fondo con mi formación universitaria, me dediqué a estudiar, a tratar de cubrir los 80.000 vacíos informativos que tenía, pero sobre todo por dos razones. Conocí a dos personas que son dos grandes amigas hasta hoy, dos colegas, dos amigos con los que felizmente he tenido una continuidad que nunca se ha roto. Esos dos grandes personajes que influyeron mucho en mi vida y hasta hoy son Ricardo González Vigil, el mejor crítico literario del Perú. Él se hizo mi amigo. Él ya estaba un año delante de nosotros, pero buscaba a la gente que le gustaba la literatura. Entonces hicimos un pequeño grupo que se llamaba CIRLE, Circo de Letras, de manera que ese grupo nos permitía reunirnos, conversar, estudiar, intercambiar ideas. Y yo, a la profesora Eliana Vázquez, yo le digo, uno de los grandes errores de mi vida, porque he cometido muchísimos, ¿no? Es no haber tomado clases particulares realmente con Ricardo González Vigil, porque él era un hombre tan generoso, ¿no? Que yo estoy seguro que si hubiera dicho, mira, quiero tomar clases extra contigo, lo hubiera hecho, quizás no hubiera cobrado. Pero al margen de eso, yo creo que eso impidió el que yo pudiera crecer más, hacer lecturas que ya debía haber hecho o actualizarme hasta donde fuera posible. La actualización siempre es constante y no debe limitarse solamente a los periodos lectivos, sino también a las vacaciones. Hay que, en ese sentido, leer constantemente. Esa es nuestra misión cada día, porque cada día estamos menos posibilitados de leer aquello que hay que leer. Bueno, además de eso quiero decirles algo. Bueno, ya me hice amigo de estos dos grandes colegas a los que quiero muchísimo. Los dos son brillantes, ¿no? Brillantes. Ricardo un poco más, porque Ricardo ya es un fuera de serie, ¿no? Pero tenemos un gran afecto desde entonces. Y el año 69 ocurrió lo siguiente. Y yo ese año 69 ya había comenzado estudios de lo que se llamaba la doctoral de literatura en la Católica, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ya me decidí por la literatura, voy a seguir, pero no voy a seguir educación, sino yo quiero especializarme, quiero ser alguien que conoce bastante literatura, y como me falta, en realidad voy a seguir literatura. Pero ese mismo año de 1969, bueno, comencé estudios en la Católica y la verdad me sentí defraudado. El nivel no me pareció el adecuado, eran cursos memorísticos, repetitivos, los profesores no sabían llegar al alumno, eran materias además áridas, me sentí decepcionado. Pero ese mismo año, 1969, o el 68 mejor dicho, pero la repercusión fue el 69, el año 68 se convocó a un concurso de escribir pequeñas biografías sobre grandes autores, ¿no? Eso lo convocó la Universidad Católica, pero a través de la gestión de una persona cuyo nombre tengo que dar, que es Laura Tepper de Cristal, la madre del famoso crítico peruano radicado en Estados Unidos, Efraín Cristal, ¿no? Es una familia judía. Bueno, a la señora, que era mayor que nosotros estábamos en los 20 años aproximadamente, ella era una señora mayor, casada con hijos, ya en edad de estudiar, pero se le ocurrió esa iniciativa, ¿no? Y entonces, bueno, se dio el concurso, y para esto yo ese año, el año 68, a fines, en las vacaciones de ese 68 para el 69, leí a fondo por primera vez a Vallejo. Lo leí, lo releí y me volví un vallejiano, pero así, a fondo. Se da este concurso, entonces para mí era una gran oportunidad el poder concursar aún con todas las limitaciones, ¿no? Se da el concurso y gano el concurso. Y el compromiso es que la Universidad Católica no solamente publicaba los libros como colección, se llamaba Biblioteca para Pequeños Autores, y cubría todos los personajes ilustres,
Entonces yo me presento con mi trabajo sobre Vallejo y felizmente gano. Y lo bueno además es que la Universidad Católica, como es una universidad seria, publica esos libros inmediatamente, el año 69, el año que yo estaba descontento en la Católica y el año que estaba pensando en irme a San Marcos. Pero la presentación se dio a todo lo dar y acá está este pequeño librito, se lo muestro como un tesoro para mí, ¿no? Es del año 69 y tiene un prólogo lindo que hizo el profesor José Antonio del Busto Uturuburu, profesor de la Católica, gran historiador, ya fallecido, pero él con este prólogo realmente honró a nuestra colección y bueno, este es el primer librito que publiqué, ¿no? Esa fue, digamos, la gran lección de ese año 69, que por una parte la universidad publicó ese libro y además como un pequeño detalle, el libro tuvo mucho éxito, la colección. Y entre esos libros que tuvo más éxito estuvo el libro de Vallejo, ¿no? Y les digo lo siguiente, les digo que el contrato de edición se hizo con la Editorial Estudio, que ahora ya no existe. Sin embargo, los libros se vendieron tanto, pero tanto, que me acuerdo mucho que cada cierto tiempo, cada ciertos meses, nos llamaba el editor, que era el señor Carbone, y nos pagaba derechos de autor. Imagínense ustedes, ¿no? Eso no me ha vuelto a ocurrir en la vida, porque cuando uno publica un libro, lo más que puede uno aspirar es que el editor de buena fe, ¿no?, le dé a usted 10 libros, 50 libros, como ha hecho la UNICEF el año pasado conmigo. Pero en esos tiempos nos pagaban dinero, imagínense ustedes, una cosa extraordinaria, que fue un gran estímulo. Creo que yo no aproveché todo ese ímpetu que significó haber comenzado por la puerta grande. Lo que pasa es que tenía, por otro lado, el concurso, digamos, tenía ciertos detalles que no habían sido cubiertos. Uno, por ejemplo, que luego de haberse declarado el ganador, hubiera un profesor asesor o un corrector de estilo. No lo hubo. La única persona con la que tomé contacto es nada menos que José Miguel Oviedo, y bueno, él me dijo una cosa así al paso, como quien quiere deshacerse de uno, no me dio ninguna indicación. Quien sí me dio una indicación, pero ya cuando el libro se había publicado, fue Ricardo González Vigil. Una pena yo que no haya tenido esa oportunidad de haber conversado con él, que si converso con él, sin duda el libro hubiera salido mejor. Pero lo importante es que salió, me abrió un lugar, me abrió un espacio en este campo tan amplio de la literatura, ¿no? Bueno, luego ya conté todo esto ya está contado. Bueno, ¿qué ocurrió también este famoso año de 1969? Para mí muy importante. Ocurrió lo siguiente, como les digo, me sentí defraudado de la educación de literatura que daba la PUC, la famosa PUC, por la cual yo había apostado. Me sentí tan mal que un buen día dije, no vuelvo a la universidad. No se lo conté a nadie, son ustedes las primeras personas que están oyendo este testimonio. Entonces dije, ¿y ahora qué me queda? Para esa época existía el llamado concurso de traslado, mediante el cual uno se podía, diríamos, presentar a ese examen y luego, si era aprobado, ingresar a la escuela de literatura. Entonces mi pensamiento fue el siguiente: bueno, no postulé yo como cachimbo a San Marcos, pero ahora tengo la gran oportunidad de ser sanmarquino. Estamos en el año 69, ahí deben estar los grandes maestros, los grandes especialistas, los grandes expertos, porque siempre hemos tenido de San Marcos una imagen incomparable, siempre ha sido una meta estar en San Marcos. Lo cierto, lo verdadero,
es que efectivamente me presenté al examen e ingresé. Estaba feliz de la vida, porque entonces ya el año 69 era un año en que yo no iba a perder estudios, iba a continuar. Además, en esa época, recuerden ustedes, estaba ya el gobierno de Velasco y los estudios seguían siendo anuales, no semestrales como ahora, sino anuales. Entonces yo simple y llanamente, como San Marcos siempre comenzaba las clases tarde, yo me incorporé desde el comienzo, debe haber sido en mayo del año 69, y me acuerdo mucho que yo buscaba a mis compañeros de estudio porque nadie me conocía, ni yo conocía a nadie. Tuve que andar buscando así a quienes seguían literatura, y éramos muy pocos, 8, 10 alumnos, eso era toda la escuela de literatura. Y en cuanto a los maestros, igual, ya se habían ido todos, unos se habían muerto, otros se habían jubilado, otros estaban en becas en el extranjero, y en fin, y así por el estilo. Y mi única salvación en esas circunstancias fue la de haber encontrado, otra vez repito el concepto, como sujeto migrante al profesor Antonio Cornejo Polar, que él desde el año 66, o sea, 3 años antes, ¿no?, se había trasladado de la UNSA, algunos de ustedes son arequipeños, ahí se formó él, entiendo que estuvo un año en España haciendo estudios posgrados, pero ya él era un hombre casado con 4 hijos, entonces se volvió al Perú y se dedicó a trabajar, ¿no? Entonces, ante esa carencia de maestros, porque bueno, había otros maestros, pero los cursos eran así, al paso, ¿no? Al paso. No recuerdo, por ejemplo, en un buen curso de literatura hispanoamericana haber trabajado la figura de Darío. Nada que ver, solamente Martí, algunas cositas así, y en todo. E igual, en literatura griega, que era tan maravillosa, que es tan maravillosa, teníamos una profesora alemana ya muy mayor, de igual manera, cosas así al paso. Entonces fue una gran decepción. La única, como les digo, excepción a esta carencia, a esta situación, fue la presencia del maestro Antonio Cornejo Polar. Él nos dictaba un curso de interpretación de textos literarios donde nos enseñaba a analizar textos. Recuerdo que analizamos Idilio Muerto, en fin, todas las técnicas del análisis literario, más con la gran capacidad expositiva que tiene, y tanto así que también podríamos decir que el libro que él publicaba por esos años, con el cual él salta al panorama hispanoamericano e internacional, el libro que se llama Los universos narrativos de José María Arguedas, que es, ojo, creo, si no me equivoco, es su primer gran libro, porque él era famoso como expositor, pero no tenía mayormente obra literaria, ¿no? Entonces esa obra se preparó durante el seminario que llevó con nosotros y se publicó, sí, por todo lo alto en la universidad, en la Editorial Lozada, Argentina, famosa editorial, ¿no? Entonces la figura de Cornejo domina todos estos años. Además él parece que tenía un proyecto, no solamente, ojo, que en esos años, si hubieras, no existían facultades. Las facultades habían desaparecido. ¿Por qué? Y esto es muy importante para ustedes. No se confíen de esta ley universitaria actual, porque en cualquier momento puede cambiar y puede perjudicarlos a ustedes. Siempre estén atentos a lo que dice la SUNEDO, a lo que se va estableciendo, a lo que se va señalando. La legislación es cambiante. De pronto, como consecuencia de esa legislación, entonces desapareció el posgrado en todo el Perú. Se dijo que iba a haber una escuela de altos estudios de posgrado, que solamente iba a residir en Lima y que de manera muy selectiva allí iban a ir los profesores que querían ser doctores, porque creo que en esa época ni siquiera se hablaba de magíster, porque todo esto viene de Estados Unidos, ¿no? Eso es lo curioso, que incluso
desaparecieron las facultades, no había decanos, todos se volvieron departamentos académicos, programas académicos, esas eran las denominaciones y sin embargo debo señalar que este plan, este proyecto de departamentalismo, como se le llamaba y criticaba, fue obra de gente de izquierda que estuvo con Velasco en aquellos años y que sin embargo, a pesar de sus propuestas democráticas, sin embargo, que fue lo mejor que se les ocurrió adoptar el sistema yanqui, con el cual se quebraron una serie de estructuras y vino el desbarajuste. Entonces, en esos años, San Marcos era el caos, ¿no? Bien, dentro de esa etapa formativa muy importante en la que uno, claro, busca a los maestros, ¿no? Siempre recuerdo una frase del doctor Cornejo Polar, que tenía con nosotros una relación muy estrecha. Él decía que a pesar de que uno ha pasado por la universidad, siempre termina siendo autodidacta. Es decir, puede uno pasar quizás por la mejor universidad o una de las mejores, pero siempre va a haber cosas que uno necesita aprender por su propia cuenta. Y esto es así, porque las enseñanzas o las sesiones de enseñanza-aprendizaje no prevén todo. Siempre habrá aspectos ya de la vida profesional o de la vida académica, cuando uno va a preparar una ponencia, una conferencia, siempre va a haber aspectos que uno tendrá que aprender en ese momento o acudir a los textos, a los libros, a las consultas, a los amigos. Eso creo que es importante. Bueno, también quiero señalar que dentro de este recuento, que en esos años apareció en San Marcos el profesor Enrique Bayón Aguirre, profesor que venía nada menos que de Francia, venía de la Sorbona, de la École Pratique de Haute Étude, es decir, había estudiado con Roland Barthes, Sevan Todorov, Greimat, Humberto Eco, con todos ellos, trajo la novedad del estructuralismo, cundió el estructuralismo, como siempre Europa nos da las pautas, ¿no? La semiótica, todo aquello. Y entonces yo también me ligué mucho a él, reconozco también que me ayudó muchísimo y gracias a él me pude graduar casi inmediatamente. Terminé mis estudios en 1971 y el año 72 ya estaba yo sustentando mi primera tesis de bachillerato en literaturas hispánicas, porque ya había cambiado el nombre, ¿no? Hasta antes se llamaba simple y llanamente literatura, pero ahora se llamaba literaturas hispánicas, porque Cornejo hizo una reforma y debido a esa reforma es que ya los títulos generales fueron reemplazados por títulos más específicos, ¿no? Entonces hice esta tesis dedicada a Enrique López Albujar, fue la aplicación del método de análisis narratológico en sus comienzos, dedicado a este famoso relato que se llama Los Tres Jircas, y gracias a ello tuve pues esta oportunidad de graduarme, porque lógico, yo era alguien que había estudiado, diríamos, con mucho sacrificio. Mis padres no podían costarme una ida al extranjero. No pensé en esa posibilidad, que creo que es una de las grandes carencias. Intenté, sí, en determinados momentos, quise irme a Estados Unidos, pero por el famoso TOEFL no alcancé, no pude. Y luego, bueno, no quiero contar más de los errores, pero pude haberme ido a Francia, también, digamos, fundamentalmente por razones económicas y digamos, académicas. Finalmente tuve que descartar estos sueños y quedarme a trabajar en Lima. Laboralmente hablando, y esto es algo para mí maravilloso, jamás he tenido problemas de trabajo. Fíjese que yo terminé de crítico literario, terminé de especialista en literaturas hispánicas
en 1972, en plena época de efervescencia de la reforma educativa, esta reforma educativa que lo transformó todo. ¿Qué se hizo allí? Se siguió el modelo cubano, se inventaron las NEC, se inventaron una serie de instituciones, unidades, y sobre todo se puso en un primer plano el que la educación formal, la educación que recibimos en aula mediante el profesor, no tenía tanta importancia, no influía tanto, ni tampoco la educación familiar, los valores que uno recibiera, sino que la mayor influencia, la mayor formación, la mayor profundización en la manera de ser del estudiante, en los valores que el alumno era captando, eran los famosos medios de comunicación. En esa época la prensa, la televisión, ellas dos principalmente, el cine también, que formaban parte de nuestro imaginario, la prensa escrita, las revistas, qué sé yo, ¿no? Entonces, y los cómics también, por cierto. Entonces, como consecuencia de esta nueva visión de la educación, según la cual el Estado debía controlar estos aspectos, debía regular los espacios televisivos, y que se hizo una gran transformación, y es dentro de esta transformación que nosotros ingresamos a trabajar en esta área inédita, diríamos, donde no había mayores antecedentes. Estudios de esta naturaleza se estaban realizando en Chile. Chile nos ganaba, Chile estaba más adelantado. En Chile había una famosa pareja que se llamaba los Matelar. Los Matelar eran unos franceses, Armand y Michel, que trabajaban en Cuba, trabajaban en conexión con Chile y con Cuba. Recuerden que estos son los años en que se veía venir la revolución, no solamente a través de Velasco, sino a través de todos los movimientos. Es la época del Che Guevara y todo esto, ¿no? Bueno, había en los 70s, una gran ilusión, la ilusión de la revolución, la ilusión del cambio, la ilusión de la toma del poder por la lucha armada, porque no por gusto se había producido en el año 59 la revolución cubana, como Cuba había desafiado a Estados Unidos, se había bloqueado a Cuba. Entonces eran épocas de efervescencia, ¿no? Sin embargo, pese a todas estas circunstancias, y siendo yo un literato y nada más, bueno, con ciertas referencias, sin embargo, pude trabajar durante toda la década del 70 en instituciones vinculadas a este nuevo campo que se le llamaba la extensión social, ¿no? Muchos profesores fueron secundarios, fueron, diríamos, sacados de sus aulas para capacitarse en este nuevo tipo de educación que supone pues un análisis ideológico, sociológico, psicológico, etcétera, de estas nuevas formas de comunicación que sin duda influían. ¿Cómo no va a haber influido el cine, no? El cine influía tremendamente. Entonces la gente, en vez de ir a clases, se iba al cine. La televisión influía, por supuesto. Claro que sí influía, la prensa escrita también. ¿Por qué? Porque la prensa escrita siempre estaba en función de intereses, ¿no? Entonces eran redes que en realidad servían para fortalecer el sistema. Y como Velasco lo que pretendía era cambiar todo este sistema de dependencia, pues propuso estas nuevas áreas de comunicación, estas nuevas especialidades. Es a partir de esos años que recién se comienza a pensar en la existencia de estudios de comunicación. Hasta ese momento no existía nada, solo existía la Escuela de Periodismo, Mausat y Mesa, y luego San Marcos, y nada más. No había una preocupación sistemática como la que hay hoy acerca de la formación de comunicadores. Bueno, como hemos mencionado, durante todos estos años pude trabajar
rescato acá la memoria de dos, no la memoria, sino rescato simplemente el cariño que tengo por dos grandes colegas que durante aquellos años me ayudaron mucho, que fueron Juan Acevedo, primero que me llevó a trabajar al Instituto Nacional de Cultura, y luego Rafa León, otro gran colega que dedicó muchos años, tiempo de viaje. Entonces él también me llevó a este nuevo campo de la comunicación, que para mí fue una experiencia, porque ahí trabajé no solamente con literatos como yo, sino trabajé con lingüistas, antropólogos, sociólogos, viajamos mucho por el Perú, hicimos algunas pequeñas investigaciones, se publicaron. Entonces todo eso me dio a mí una perspectiva mayor, una perspectiva mayor. Estaba yo prácticamente durante 7 años, no desvinculado, pero sí en todo caso mi relación con la universidad, como además yo era exalumno y ya no tenía mucho que ver con la literatura. Pero el año 79, ya como las circunstancias habían variado, ya el clima político no era el mismo, se advertía que la revolución de Velasco había fracasado, que simplemente había servido para enriquecer a nuevos sectores de ricos, porque siempre ocurre así, ¿no? Siempre ocurre así. Ya las perspectivas revolucionarias ya se veían muy lejanas. De otro lado también surgía Sendero Luminoso, la división de la izquierda, problemas internos, discusiones, polémicas, desorden, la migración, no la dejemos de lado, durante estos años es muy importante. Piensen nomás ustedes, los que viven en el Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, etc., todos aquellos años en que muchos de ellos probablemente o sus padres o hermanos mayores se vinieron e hicieron crecer de forma caótica esta ciudad en la que vivimos, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce mi ingreso a la docencia universitaria? Se produce de manera formal, porque si bien yo estaba en el ministerio y tenía un trabajo ahí estable, yo dije, no, yo no me voy a quedar aquí, no me gusta ser burócrata, lo que me gusta es enseñar, ir al aula, desarrollar mis conocimientos literarios. Entonces, a consecuencia de esas decisiones, el año 77 ingresé a trabajar a la Universidad de San Martín de Porres, el año 77, en una época en que esa universidad, bueno, ha mejorado su imagen, pero en esa época la imagen de la Universidad de San Martín no era tan buena. Pero yo me jugué el riesgo, ingresé a trabajar en esa universidad súper desorganizada en aquellos años, pero como ya había tomado la decisión, creo que, bueno, no había sino que adaptarse a esas nuevas circunstancias. Renuncié al ministerio, rompí mi vínculo con ellos y comencé a trabajar en la universidad. Es una etapa importante en mi vida. ¿Por qué? Porque son 15 años que trabajé en la San Martín, desde el año 77 hasta el año 92. Felizmente trabajé en mi área, es decir, el área que era, bueno, en parte el lenguaje, pero sobre todo literatura, ¿no? Entonces, esos años fueron productivos. Trabajé durante muchas promociones con estudiantes de educación, que generalmente estudiaban en la nocturna, porque como era una universidad privada, funcionaban en locales alquilados. De pronto llegábamos a dictar las clases y el local estaba cerrado. ¿Por qué? Porque la universidad no había pagado al dueño del local, entonces simplemente el local no. Así funcionaba la San Martín, de manera muy folclórica. O de pronto uno llegaba, por decir, llegaba a un local, ¿no? Llegaba a un local y de pronto uno encontraba que todo estaba cambiado. ¿Qué había ocurrido? Que la facultad se había mudado, ¿no? Había dejado un local y se había ido a otro. Y así por el estilo. Las sedes administrativas
Y además una serie de razones hicieron que yo finalmente, un poco ya fastidiado por ese tipo de situaciones, más las luchas por el poder, más las peleas internas, hicieron que en cierto momento de crisis de la universidad, en un momento difícil porque estamos ya ahora en la época del fujimorismo, ya dije yo voy a dejar la San Martín. Tomé esa decisión también, otra decisión en mi vida. ¿Fue buena o no fue buena? Creo que fue buena. Creo que fue buena porque rompí con la San Martín, ¿no? Con la idea de tener algún dinero y poder hacer alguna inversión. El dinero se escabulló, no pudimos hacer ninguna inversión, que era principalmente comprar una pequeña casa para la familia. No fue así, pero felizmente luego de haber estado en la San Martín de Porres y de haber pasado a la incertidumbre de San Marcos, casi por esos mismos años retomé el vínculo con la Universidad de Lima, ¿no? Y yo había trabajado en el pasado, muy brevemente, en un periodo del 7-8, 7-9, había trabajado con la Universidad de Lima y me fui simple y llanamente porque se me abrió la posibilidad de ir a San Marcos el año 79, entonces claro, entre seguir en mi especialidad y seguir en otra universidad donde no era esa mi especialidad exactamente, ¿no? Entonces retomé mis vínculos con San Marcos, que los mantengo hasta hoy, ¿no? Ya no sé hace cuántos años, hasta ahora continúo trabajando, he hecho carrera, comencé como profesor contratado, luego profesor auxiliar, profesor asociado, profesor principal. He hecho toda la carrera, he hecho todo el trabajo. En esos años he publicado varios libros, ahora les mostraré algunos, ¿no? Eso creo que es parte de la vida universitaria. Las clases, como ustedes bien saben, o recién lo van a saber porque creo que son jóvenes, son buenas, pero consumen mucho tiempo, entonces dificultan el trabajo de investigación. Entonces en esos años, por ejemplo, publiqué el año 2002 un libro dedicado a Vallejo, que se llama Escalas hacia la modernización narrativa, publicado en 2002 en San Marcos. ¿Por qué razón tan tarde? Porque, como les mencioné, los militares determinaron que no hubiera estudios de alto nivel y tuvimos que esperar hasta la llegada de los 90 para que recién se instituyeran las famosas maestrías y doctorados. Entonces tuve la fortuna de publicar este libro, ciertamente valioso, ciertamente bien trabajado, sobre uno de los grandes autores que han influido más en mi vida, que es César Vallejo, ¿no? Este texto está dedicado más a una obra narrativa de Vallejo, poco conocida, que se llama Escalas, del año 1923, un año después de Trilce, pero sí es un estudio muy exhaustivo, muy detallado, muy actualizado acerca de este libro importante de Vallejo. Ya en cuestión de desorden, les presentaré, por ejemplo, este otro libro, ¿no? Este otro libro que también marca otra faceta de mi vida. Este libro que ha circulado mucho por el país, que se llama Introducción a la interpretación de textos literarios. Este libro, por ejemplo, también es producto de los muchos años que dicté cursos de interpretación en diversas universidades, en diversas circunstancias, y reuní los estudios que había preparado, y gracias, y este es otro aspecto que quiero resaltar,
gracias a la Universidad de Lima, pude publicar este libro que se llama Introducción a la Interpretación de Textos Literarios. Está publicado en el año de 2003 y fue producto de una maestría. Una maestría que hubo en la ciudad de Huánuco, muy golpeada ahora, y a quien saludo con cariño. El año 2003, sí, 3 efectivamente, hubo allí una primera maestría implementada a través del doctor Miguel Ángel Rodríguez Rea, que en paz descanse, gran profesor, gran editor, colega, amigo, y él tuvo la iniciativa de invitarnos a un grupo de profesores de San Marcos para que dictáramos cursos en la maestría. Yo dicté este curso de interpretación y como consecuencia de ello, aquí pueden ustedes ver un ejemplar con ejemplos concretos, didácticos, de diferentes formas de aproximación a la interpretación de textos literarios. En el pasado, bueno, había editado muchos años antes un pequeño texto de semiótica, porque como también mencioné, he dictado también el curso de semiótica para alumnos de comunicación, con los siempre he estado bastante vinculado, ¿no? Luego, otro autor del cual tampoco quisiera olvidarme, porque es otro autor importante en mi vida, es el primer libro sobre Ribeiro, que he publicado 3 libros, ¿no? Sobre Ribeiro he publicado, sobre la obra de Julio Ramón Ribeiro. El primero no está por aquí, por favor, si fuera posible, para mostrar el trío de libros. ¿Cuál es el que falta? El arte de narrar El arte de narrar y el placer de sí. leer. Entonces quiero dedicar también a aprovechar y ver, motivar en ustedes también la idea de publicar libros, ¿no? Entonces he tenido la suerte también de publicar 3 libros sobre Julio Ramón Ribeiro. Los 3 están dedicados fundamentalmente a estudiar la narrativa breve, es decir, la cuentística de Ribeiro. Este libro se llama, por ejemplo, El arte de narrar y el placer de leer. Lo publicó la Universidad de Lima, que dicho sea, no de paso, sino dicho seriamente, es la universidad que mejor me ha tratado en todos estos años. Impecable la Universidad de Lima, fue esto un proyecto de investigación y como consecuencia se publicó el año 2010, o sea, tiene un libro de 10 años, y donde analizo 30 cuentos de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Con ciertos métodos más o menos afines, narratológicos, pero allí tienen ustedes para sus cursos que van a dictar en el futuro, en el colegio, la universidad, tienen aquí una fuente informativa valiosa, Ribeiro, el arte de narrar y el placer de leer, ¿no? Ese es otro libro importante, otro libro que he producido durante estos años. Luego, este es el que yo considero mi mayor aporte sobre Ribeiro, ¿no? Se llama Julio Ramón Ribeiro, El mundo de la literatura. Julio Ramón Ribeiro, El mundo de la literatura. Diríamos que es para mí particularmente el libro donde mejores aportes he hecho sobre la narrativa, sobre la idea que tiene Ribeiro sobre la literatura, porque aquí he estudiado varios libros, he estudiado prácticamente gran parte de la obra literaria de Ribeiro, pero en función de cuál es la imagen que él ofrece de la literatura en varios libros, por ejemplo, en Los gallinados sin plumas, en Cuentos de circunstancias, en su prosa no ficcional, es decir, en prosas apátridas. Siempre el tema de lo literario va a estar presente en La casa sutil, en los famosos dichos de Luder,
en su libro Solo para fumadores, es decir, en casi todas sus obras he analizado de qué manera Ribeiro presenta a personajes que son escritores o que son lectores o que las historias plantean problemas sobre libros, sobre temas literarios. Este libro se publicó también, felizmente, con apoyo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Agradezco a mi amigo, el ex vicerrector de la Universidad, Bernardino Ramírez, por haber tenido la gentileza de auspiciar el desarrollo de este texto, que he recibido muy buenos comentarios de gente muy calificada de cuán útiles ha sido trabajar con estos textos que son de conjunto sobre el arte literario de Ribeiro. Y este libro tiene un significado muy especial para mí, muy especial para mí. Hasta el momento, diríamos hasta 2021, febrero del 2021, es mi libro más reciente, No digo el último, porque no quiero morirme todavía, ¿no? Entonces será el penúltimo, el antepenúltimo, qué sé yo. Es el más reciente y felizmente se publicó el año de la pandemia, nada más. Imaginen ustedes lo que es la hazaña que significó para mis editores el reunir los materiales, reunir los textos, y aquí publico la idea en este libro es de analizar un conjunto de relatos alusivos a la realidad peruana, a la realidad en que Ribeiro vivió, limeña, piurana, ayacuchana, en fin, piurana, etcétera, los textos que vivió en esos diferentes lugares, y luego los textos que vivió en su largo exilio europeo. Por eso el libro se llama Julio Ramón Ribeiro, creador de dos mundos narrativos, que son Perú y Europa, ¿no? Aquí reúno entonces en forma bipartita, si se quiere, estos dos grandes mundos que creó nuestro querido Julio Ramón Ribeiro. Es mi más reciente libro, y para mí fue una gran alegría que el año 20 se pudo presentar, y ese libro por el cual he tenido más entrevistas. El Club Ribeiro me hizo una hermosa entrevista, he recibido homenajes, he recibido una serie de... Bueno, el libro se distribuyó por todas partes, sé que está distribuyéndose, y también como lectores y futuros expertos en literatura, pues ya prácticamente expertos en literatura, también les recomiendo leer este libro, porque también produce un modelo, una forma de trabajar a un autor en base a alguno de sus textos principales, ¿no? Ese es otro libro, y como repito, para mí hoy este libro es un reto, porque el siguiente reto es publicar el siguiente libro, porque yo quiero seguir publicando, siendo con fuerzas, con deseo. Estoy trabajando ya en 2 proyectos de libros, espero que por lo menos en el año del bicentenario pueda salir algunos de ellos, ¿no? Y luego también, bueno, diríamos, este libro también para mí es muy valioso. Este libro se publicó el año de 2019, si no me equivoco. Sí, el año de 2019. Se llama Escritores y obras de nuestras letras, siglo XIX al siglo XXI, ¿no? Ese es el título general. Y en realidad es una reunión de ensayos. Es una reunión de ensayos, unos 15 ensayos aproximadamente, sobre los más diferentes autores. Por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega, luego el novelista cubano Leonardo Padura, cuya lectura recomiendo vivamente. No es tan conocido, pero ojo que es un
gran novelista cubano. Luego sobre algunos textos de baladas peruanas de González Prada, Vallejo y Ribeiro en París, Vallejo y España, textos sobre Jorge Luis Borges, Escrito a ciegas de Martín Adán, cuentos brevísimos de Zabaleta, alguna nota breve sobre 100 años de soledad de García Márquez, el tema del fútbol en Julio Ramón Ribeiro, Eduardo González Viaña, otro gran escritor nuestro que necesita una mayor difusión, luego un tema de relación entre la pintura y la literatura, porque es la relación entre el famoso cuadro Las Tres Gracias de Rubens, cuadro que está en el Museo del Prado en Madrid, y que me dio pie para hacer una suerte de contrapunto con un relato basado en una escritora española que se llama Soledad Puertolas, que ambos, tanto la pintura como el texto, tienen relación con el relato, que escribió Puertolas y que había pintado siglos antes Rubens en ese cuadro maravilloso que figura en el famoso museo el Museo El Prado, ¿no? Luego también he trabajado sobre Vallejo, como ya les digo, acá hay una separata sobre una novela de Vallejo no muy conocida que se llama Hacia el Rey de los Siris, una novela incaísta de César Vallejo. Esto está en forma más de folleto que de libro. Luego, en una edición dedicada a César Vallejo, también se me encargó la parte de la presentación de este libro, que también es una forma de trabajo literario que ustedes, espero, puedan llegar a dominar, a manejar cuando hayan avanzado en sus trabajos literarios. Luego otra obra sobre Vallejo, que se llama Introducción a la narrativa de Vallejo, ¿no? Es otro libro, un conjunto de ensayos muy interesantes sobre diferentes aspectos de las diversas obras de Vallejo, El Tusteno, Fábula Salvaje, Escalas, Hacia el Reino de los Siris, y también comento a 3 novelas en las que Vallejo se deja de ser autor y se convierte en personaje literario. Este año es el 2014, año en que tuve oportunidad de participar en importantes eventos, congresos internacionales. Comenzamos en Lima y nos fuimos hasta Santiago de Chuco, ¿no? Este es otro libro también dedicado a Vallejo. Es un libro que en parte reproduce los trabajos que están acá, solo que en relación con este libro tengo que agradecer a mi amigo Eduardo González Viaña, director de la editorial Ciara, que tuvo la gentileza de editar este libro del año 14, ¿no? Que me presenté a la Academia Peruana de la Lengua, y para la cual pues necesitaba tener una obra publicada, una obra significativa. Luego aquí he reunido en este folleto, que es del año 2018 o 19, vamos a ver aquí la fecha, los datos siempre son importantes. El año 19, el año 19 se llama Inca Garcilaso La Vega, 1539-1616, lector, escritor y personaje, ¿no? Este es lo publicado. Aquí reúno 3 ensayos que he realizado acerca del Inca Garcilaso. Un homenaje de un escritor cubano al Inca Garcilaso,
un libro que no se conocía mucho aquí, que se llama Con la espada y con la pluma. Hizo un análisis de la obra de Inca Garcilaso sobre la Florida del Inca, que es una de las zonas más extraordinarias, sobre todo desde el punto de vista narrativo. Si bien los comentarios reales son más famosos desde el punto de vista historiográfico y de todos los puntos de vista, el caso de la Florida del Inca realmente es apasionante, porque él conoció al autor que le dio la información para que él luego sirviera de escribiente, de amanuense, de colaborador en esta obra, ¿no? Están allí también el trabajo que presenté hace algunos años, el relato de un náufrago, que es un texto según el cual con ese texto comenzaría la obra del cuento, el género del cuento en la literatura latinoamericana, gracias a este texto autónomo que efectivamente lo publicó en forma independiente. No tenía que ver con los comentarios reales, pero como Garcilaso se hizo un gran viaje, aprovechó esto, ¿no? Y luego, como una especie de reto para ustedes, aquí tengo un texto en el que comparo al Inca Garcilaso, nada menos que con Borges, nada menos que con Hemingway, nada menos que con Padura, ¿no? Estos son los principales libros, no todos, están por ahí algunos más. Es un breve texto que circuló muchísimo en la San Martín de Porres, en la San Borja, en la San Martín de Porres y en San Marcos, para los alumnos de literatura, ¿no? Esto creo que está pendiente, una nueva edición, salió una edición muy breve, y bueno, con la ampliación de conocimientos sigue siendo un reto para que pueda haber una edición más actualizada, más modernizada, ¿no? Tengo acá también esta es una antología de cuentos, es otro tipo de textos que ustedes pueden hacer, así como están trabajando con la magíster Eliana Vázquez, van a hacer ustedes una suerte de antología de la poesía escrita por mujeres, también podrían hacer una antología de los cuentos escritos por mujeres. Ahí tienen una idea, ¿no? Ahí tienen puede ser más selectiva, no tan amplia, ¿no? Porque no es lo mismo, puedes publicar un poema, un libro, que leer un libro de cuentos, en cuyo caso ya ustedes tendrían que hacer un trabajo más amplio, más protagónico, más exhaustivo, pero han hecho un buen comienzo, y creo que lo que me agrada muchísimo más es que yo también tengo, como les digo, entre manos el seguir publicando libros, el seguir incrementando mi bibliografía, el seguir, acabo de ver que mi maestro Ricardo González, maestro y amigo Ricardo González Vigil, ha publicado ya un libro recientemente que se llama Cuentos de la Pandemia, para que vean ustedes que en realidad no debemos dormirnos, que los libros están ahí para recogerlos, ¿no? Es lo que yo digo también. Yo no soy de, por ejemplo, de exhumar papeles, de buscar archivos. No es esa mi faceta. Mi faceta es trabajar más con los textos ya depurados, con los textos ya establecidos, hacer un análisis, sea de poemas, de cuentos, ¿no? O de otro tipo de textos interesantes, y a partir de ellos, pues, reunirlos y enseñar también el arte de narrar. Por eso es que en febrero creo que en febrero hicimos un libro, un cuento, no un cuento, sino un curso, perdón, en la Academia Peruana de Lenguas, un libro, un curso dedicado a este, que es mi último libro, ¿no? Que es como decir, mi reto. Ahora, lo que tengo que hacer es superar en el mayor tiempo posible este reto. Y creo que es importante que sigamos produciendo, que sigamos pensando, que sigamos incrementando, y creo que ustedes que están trabajando con la profesora Eliana Vázquez, creo que están teniendo una extraordinaria
experiencia maravillosa. Fíjese todos los libros que yo he hecho, y sin embargo los he hecho prácticamente solos. No tuve en los años universitarios la suerte de tener una tutora, una editora. La profesora Eliana Vázquez ha trabajado en relación con libros, con la televisión, con la radio, con la gestión de productos, en la edición de textos. Tiene una vasta experiencia, así que aprovechen esas circunstancias. No siempre se da. Yo creo que se da también por la presencia de la profesora Alessandra Tenorio, que también veo en ella también una extraordinaria estudiante, porque he tenido oportunidad de revisar sus textos críticos, su producción crítica, y ella, además de su poesía, creo que es una autora que pues debe publicar próximamente sus obras poéticas o sus obras críticas, o son los aportes de ustedes. Ustedes está, digamos, el desarrollo de la crítica literaria, de los estudios literarios, y tienen la suerte de tener una universidad que, les digo francamente, se preocupa por sus alumnos, yo creo que más que San Marcos. Así que siéntanse tranquilos, siéntanse orgullosos de estar en esta universidad, de la cual conozco muchas personas, aprecio mucho, me alegra haber participado con este pequeño recuento, que lo he hecho de forma sintética, para resaltar aquello que puede ser de utilidad, sobre todo para ustedes que están comenzando y que tienen frente a sí una serie de opciones, ¿no?, de diverso tipo, de trabajar en la recopilación, en la transcripción de texto, que va a ser una gran antología. Ese es un libro histórico, hasta tareas mayores que ustedes irán emprendiendo hasta el momento en que digan, bueno, acá está, este es el libro que yo hice, me valió la experiencia anterior, aprendí a trabajar. Eso es lo que tenemos que hacer, aprender a trabajar con los textos desde todos los puntos de vista hasta los más elevados, ¿no? Y pues sigan ustedes con esta actividad. Es inmenso el trabajo en el campo literario, y busquen también la forma en algún momento de hacer la experiencia fuera. Yo creo que, yo en ese sentido considero que mi meta debió ser Madrid, sobre todo por el problema idiomático, ¿no? Pero yo, vallejiano, empecinado, yo me quería ir a París, era más complicado ir, ¿no? Entonces, los idiomas también son otro factor importante en la formación de ustedes. Yo sé que todos ustedes son estudiantes de francés, de inglés, y eso incluso para los artículos científicos es una gran ayuda, ¿no? Estamos cada vez más en una comunidad internacional en la que necesitamos, además no olviden que nuestra literatura es una de las más grandes del mundo. Tenemos como 500 millones de autores repartidos en más de un continente, y Estados Unidos principalmente se provee de nuestras obras literarias. Tenemos ahí un montón de sanmarquinos que se han quedado como profesores, y enhorabuena, creo, eso amplía también el interés que hay por la literatura peruana entre los llamados peruanistas, ¿no? Entonces creo que entre peruanos y peruanistas debe haber un espíritu de colaboración, ¿no?, de que cada uno dé su experiencia para ver en qué medida eso puede ser útil y evitar que ustedes puedan incurrir en errores que no es bueno que los hagan, ¿no? Por eso les he hablado de mi experiencia, de mi errática experiencia académica, editorial, docente, etcétera, incluso personal, pero creo que haciendo un balance sí me siento con ánimos para seguir trabajando y
sobre todo codo a codo con ustedes, ¿no? Se ha tenido la satisfacción, las maestrías, el doctorado de gente muy capaz, con mucha voluntad, que aún en esta crisis terrible en la que estamos, seguimos adelante. Esa es la idea. Muchísimas gracias, Alessandra Tenorio, por tu gentileza, por la generosidad de haberme invitado, ¿no? Y de haber participado pues, con tus estudiantes, con tus alumnos en esta tarea en la que cuentas con el valioso trabajo de Eliana Vázquez, que como repito, creo que son un equipo formidable y que ustedes, alumnos, considérense privilegiados realmente de tener esa suerte, y yo no tuve. Yo hice mi camino prácticamente solo, o no totalmente solo, pero ahora veo que ustedes tienen más apoyo institucional y eso es fundamental, ¿no? Eso era lo que quería decir con respecto a esta reunión, a este diálogo que ha querido tener un viejo estudiante de literatura del milenio pasado junto con ustedes, que son las nuevas promociones, ¿no? Siempre hay que establecer, creo, ese nexo, esa continuidad, porque la literatura es antiquísima, ¿no? Y nunca acaba uno realmente de estudiar. Así que esa es, creo, la tarea. Leer constantemente, leer. Garcilaso de la Vega, por favor les digo yo, con un pedido especial, no dejen de leer a todo Garcilaso. Es un símbolo, nada más, ¿no? Pero sí, estoy viendo ahora que este escritor es un modelo de escritor. Él nos enseñó cómo ser escritor, cómo siendo un simple sujeto migrante, se llegó a España en pleno siglo de oro y se convirtió en uno de los mejores del siglo de oro y produjo obras extraordinarias, obras que 400 años después o un poco más se siguen estudiando aquí, en Estados Unidos, en todo el mundo, ¿no? Ese es también el caso de Vallejo o de Vargas Llosa o de tantos autores que incluso podríamos reivindicar, autores a los que a veces no se les da toda la importancia y sin embargo son famosos, son muy valiosos. Tomen en cuenta los autores de sus propias regiones, de sus propios lugares de origen, y hagan también con ellos un trabajo de difusión, de conocimiento, etc. Bien, esta era la participación mía en esta mañana en que estamos hablando de literatura. Muchas gracias, y si hay preguntas, si hay aportes, con todo gusto estamos aquí para poder responder a todas las inquietudes, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, para que ustedes, repito, tengan una visión optimista, ¿no? Así como decía Rubén Darío, salutación del optimismo, ¿no? Es decir, estamos en un momento en que lo que nos falta es optimismo, y eso es lo que yo veo en ustedes, eso es lo que a mí también me hace ser optimista, no apocalíptico, sino ser optimista, pensar que de todas maneras vamos a reiniciar nuestro trabajo, aunque no lo hemos dejado, seguimos trabajando, ¿ven? Ustedes están en pleno, y además están trabajando en una etapa que corresponde a eso, pero ya va a haber un momento en que esa obra saldrá, ¿no? Será una realidad, y entonces ustedes estarán más contentos y podrán proyectar otras ideas más. Que lo que hay son ideas, el asunto es concretarlas y tener un apoyo y tener también la asesoría
de maestras muy calificadas como son las que ustedes tienen, que tienen una gran experiencia, una gran cercanía al mundo de la literatura. Muchas gracias, profesor Antonio, Sandra. muchas gracias. Muchas gracias. Le agradezco mucho la generosidad de sus palabras para mi persona. Le agradezco infinitamente también el reconocimiento del trabajo que se hace en la Universidad Villarreal, ¿no? Quería comentar, porque aquí también hay estudiantes de otros cursos, que precisamente en el tema de prácticas preprofesionales, la universidad tiene un convenio, la facultad tiene un convenio con la Asociación Cultural Ventana Abierta, que es dirigida por Eliana Vázquez Colichón, y con ella estamos haciendo, un grupo de estudiantes está haciendo, viene realizando sus prácticas en este espacio, y una de las tareas en las que están trabajando es precisamente una antología de poesía escrita por mujeres en el Perú, que va a ser editada por la Academia Peruana de la Lengua, y los alumnos están involucrados en ese trabajo. Por aquí hay una pregunta de Olenka. Ella le pregunta, profesor, al trabajar con muchas editoriales a lo largo de su carrera, ¿se involucró mucho con los equipos encargados de las ediciones de los libros? Por ejemplo, el libro que ha publicado con la Universidad de Lima o el que ha publicado en San Marcos. ¿Cómo es más o menos el proceso de trabajar un libro de este tipo, ¿no? De un estudio crítico. Sí, efectivamente es un trabajo bastante delicado y para el cual, diríamos, cada editorial debe tener un equipo de expertos de primer nivel. Y eso es algo que, por ejemplo, he visto y además he experimentado así directamente en la Universidad de Lima. Ellos tienen una editorial, la editorial de la Universidad de Lima, y dentro de la editorial tienen un equipo completo, un equipo que resuelve todos los tipos de problemas. Entonces, por ejemplo, para la parte, hablo de la primera obra, que se hizo con más tranquilidad. Entonces, para toda la parte de las erratas, errores, detalles de edición, qué sé yo, tienen un experto, con el cual además hay que ir trabajando página por página, porque a cualquiera se le puede pasar un error, ¿no? Entonces, ese aspecto es fundamental. La labor del editor de textos es fundamental. A veces un libro sale mal no por culpa del autor, ¿no?, sino sale mal por culpa del editor o del corrector de estilo. Hay que cuidar mucho eso, y eso me lleva también a recordar que un corrector de textos debe ser un experto en el uso del lenguaje escrito, redacción, debe manejar los diferentes tipos de redacción, porque le va a tocar diferentes tipos de libros. No todos van a ser libros literarios. Además, las normas editoriales han cambiado mucho. Por ejemplo, si considero yo estos dos libros que publiqué en la de Lima, ¿no?, las pautas editoriales que estaban vigentes en el 2010 en este libro, El arte de narrar y el placer de leer, ya no están vigentes. ¿Por qué? Porque ahora se trabaja con los criterios de APA, ¿no? Entonces, así como les decía, las leyes universitarias son muy cambiantes, no se confíen en ellas. De la misma manera les diré que lamentablemente, como hay muchos intereses de por medio, ¿no?, las pautas editoriales también cambian. Por ejemplo, para la parte de la carátula de este libro, una carátula muy simpática, había otra persona dedicada a ver el asunto de las carátulas, y me acuerdo que además hay que asegurarse que esa foto no tenga una suerte de derecho de autor. Tiene que ser una foto libre, pues si no puede crear problemas al editor. Entonces ella le fue dando vuelta,
finalmente encontró un perfil, porque esto no es una foto, es un perfil de Ribeiro, y ya ustedes saben que Ribeiro era muy fumador. Acá está su cigarro, ¿no? Entonces, la idea que ella tuvo, esa fue idea de ella, fue que de esas que llamamos las volutas de los cigarrillos, a ella puso los nombres de los libros, ¿no? No se nota a primera vista, se nota que son volutas, se nota que son signos de que esa persona está fumando, pero si uno se acerca, ve que en realidad son los nombres de libros de Ribeiro. Igual pasó también en el caso en general, ¿no? En general, yo diría que ahora hay bastante cuidado, ¿no? Bastante cuidado. Igual también este libro, por ejemplo, que es uno de los que edité en Estados Unidos el año pasado, el anteaño ya, porque este es el año 19, aquí también hay un equipo de diseño, Axiar Ediciones. Esto funciona en Estados Unidos, y las ventas de este libro, por ejemplo, son a través de Amazon. Es posible que algunas librerías lo tengan, no lo sé, no lo he comprobado, ¿no? Pero este libro, que salió el año 19, tuve la oportunidad de llevarlo a España a un congreso que hubo, el congreso de las academias. Pude llevarlo, pude compartir con algunas personas, y ya no se pudo hacer una presentación porque por razones del cronograma, diríamos, ¿no? Porque claro, esa es otra idea, que los libros deben ser presentados. Igual el libro de San Marcos también, este libro que tengo por acá, que es el libro que publicó el profesor, primero el profesor Camilo Fernández, este libro también, ¿no? Fue muy cuidado, ahí figuran los créditos: editor general Camilo Fernández, responsable de la edición Odín del Paso Miste, etc., ¿no? Entonces creo que es importante que ustedes estén vinculados con buenos editores, ¿no? Es una inversión, no hay que contratar editores, digamos, informales, ¿no? Sino editores que además ahora hay una asociación de editores, ¿no? Hay un grupo de personas que tienen ya un respaldo. Entonces, para cualquier reclamo, ¿no? Entonces ya uno se dirige a la institución y puede solicitar algún cambio o hacer algún reclamo. Pero esa pregunta sí es muy importante. Es bueno que los libros estén bien editados, porque es la mejor carta de presentación, diríamos, del valor que tiene ese libro. Quiere decir que, como es un libro valioso, se le ha dado todo el cuidado posible para que el libro salga bien, ¿no? Ahora, también hay editoriales, debo decirles a ustedes que son escritores jóvenes, editoriales que se ofrecen publicar, particularmente en España, ¿no? Tengan bastante cuidado con ese tipo de editoriales. Yo publiqué con una de ellas, pero felizmente no les di todo mi material. Yo dije, bueno, ustedes quieren, ellos por ejemplo, estos editores que son, acá tengo el nombre, Editorial América Española, aparentemente funciona en España. Sin embargo, yo creo que ni siquiera tuvieron la cortesía de enviarme un editorial. Yo tuve que pagar, ¿no? Tuve que abonar, si no recuerdo mal. Y bueno, para mí es valioso porque aquí están los textos que he reunido sobre Garcilaso. Estas son editoriales que
publican por Amazon y como le digo, no tienen una relación, uno no tiene una relación directa con los editores, uno se comunica a través de los correos, ¿no? Hace todo el proceso, mándeme los originales, mándeme este detalle, mándeme la fotografía. Eso ya aquí yo, por ejemplo, para la carátula ya no, porque además las carátulas, como les digo, muchas tienen derechos de autor. Entonces, no me parece que aquí esta carátula, por ejemplo, en fin, es parte de la naturaleza peruana, ¿no? Pero hubiera querido... Doctor, lo voy a interrumpir un minuto porque sí, justamente hay una pregunta de Christopher que está muy vinculada con lo que usted está señalando. ¿Cómo no? Él pregunta, sobre la base de su experiencia, ¿qué tan complicado es lograr que una editorial publique un libro de nuestra autoría? Por ejemplo, de un autor joven, un joven crítico literario, ¿qué consejos podría darles al respecto? Es muy complicado que publiquen un libro sobre ellos, ¿cómo podrían hacer? Y también, ya que el tiempo es corto, voy a también indicarle una siguiente pregunta de Eric que también es bastante interesante. Él pregunta, ¿qué carencias observa usted en la academia literaria? Ya, la primera pregunta tiene que ver con... La publicación de ¿Qué tan complicado es lograr que una editorial publique un libro de nuestra autoría? O sea, considerando que los estudiantes o los que van a ser recién egresados son jóvenes, críticos, ¿no? ¿Qué tan complicado sería para ellos que publiquen, que logren publicar un libro? Y en todo caso, si efectivamente es muy complicado, ¿qué consejos podría darles a ellos para que se acerquen a la publicación? Ya, bueno, primero es que ahora hay editoriales independientes, editoriales formadas por gente vinculada a la literatura. Entonces, si yo no conozco, bueno, yo podría enviar, por decir, si considero que la calidad de mi obra lo acredita, envío mis originales, ¿no? Envío mis originales, o en todo caso voy, me acerco a la editorial y digo, bueno, yo quiero que evalúen estos originales y vean la posibilidad de publicar, ¿no? Esa es una forma. Si diríamos la respuesta es positiva, entonces la editorial le dirá, bueno, le vamos a publicar en estas condiciones, le vamos a pagar tanto. Supongamos que la editorial asume el costo, dice, bueno, y como pago le vamos a dar 50 ejemplares, ¿no? Que es lo que se utiliza. El resto ya ellos venden los libros en editoriales o mandan a las oficinas de difusión. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, como les digo, es de acercarse a las editoriales nuevas, a las editoriales formadas por gente de San Marcos o de Villarreal o de otra universidad, y conversar también con estas personas sobre la posibilidad, sobre la calidad. Aquí creo que la base es la calidad de los textos. No sé si se trate de poesía, si se trate de narrativa o de novela. Claro, una forma también indirecta, pero a la larga sí puede ser positiva, es que la persona interesada, digamos que tiene un poemario, tiene un libro de cuentos, una novela, un libro de ensayos, presenta ese trabajo a un concurso, ¿no? A un concurso con garantía, en la versión peruano-japonesa, al COPE, al del Ministerio de Cultura y también otros concursos que hay en Lima o en otra ciudad. Entonces ahí uno, diríamos, corre el riesgo de que si gana el concurso, entonces la editorial, pues si es COPE, corre íntegramente con los gastos y además le da una suma significativa. Creo que este año ha sido 35.000 soles, ¿no? Entonces
Sí hay opciones. Ahora, la otra opción también, porque un autor tampoco se forma de la noche a la mañana, pero otra forma es también, diríamos, como hay muchas revistas, mandar quizá un cuento o un poema a una revista, ¿no? Se me ocurre Ínsula Barataria, por ejemplo, que es una de las muchas revistas que hay, ¿no? Entonces envío, y también de acuerdo a la reacción de los lectores o los editores, y entonces ya vas por buen camino, ¿no? Entonces es cuestión de si es que uno ya tiene reunido un proyecto de libro, o si por el contrario uno está construyendo una obra literaria, ¿no? En todo caso, siempre el consejo de amigos, y si yo tengo un libro, bueno, mejor que yo lo comparta con alguien de mi confianza. Entonces esa persona ya me dirá, esto está bien, esto no está bien, agrega esto, quita esto, pon esto, te recomiendo que leas tal esto. Entonces ya el libro necesita de todas maneras el aval de un lector. Y ya con este aval, ¿no? El libro hace su camino de edición. Claro, siempre y cuando también es muy importante ahí el tipo de contrato. Eso también es otro aspecto importante, ¿no? El contrato. ¿Qué establece el contrato? ¿Qué puedo yo pedir a cambio de ese contrato? ¿Qué me van a dar? ¿Qué voy a ceder yo? En el caso, por ejemplo, mío, en este libro del año 80, ¿no? La universidad tiene los derechos de autor, pero en este del año pasado no, porque este fue un concurso y yo aquí no he cedido los fondos, o digo, los derechos de autor, ¿no? Eso con respecto a la primera pregunta. Entonces, hay que insistir, hay que perseverar, hay que someter a la obra, a la lectura. Para eso son buenos también los clubes de lectura, los amigos, ¿no? La opinión de otras personas, incluso en cierto caso, es un trabajo, ¿no? Es un trabajo. Entonces, si es una persona reconocida, uno incluso puede hacer un pago, hacer una pequeña inversión para que el libro, diríamos, tenga posibilidades de tener un respaldo, ¿no? Sí, la otra pregunta, ¿cuál era? La otra pregunta es de Eric, nos dice, ¿qué carencias observa usted en la Academia Literaria? ¿Qué ganancias? ¿Qué carencias? Bueno, la carencia, yo creo que la Academia Peruana de la Lengua, creo que una de las primeras actividades positivas, amplias y democráticas, es esta obra en la que ustedes están participando, ¿no? La Academia cuenta con un presupuesto. Dentro de ese presupuesto se publican, o con ese presupuesto se publican libros, generalmente de miembros de la Academia o de personas que envían sus trabajos. Para comenzar, en estos momentos y por razones arquitectónicas, la Academia está sin local. El local oficial que teníamos en Vela no se puede utilizar. Entonces, en este momento están viendo la posibilidad de trasladarse a Miraflores o quizá al Instituto Raúl Porras, ¿no? Entonces, sí, hay un equipo de buenos editores, ¿no? Hay un equipo de trabajo, hay gente que está vinculada al trabajo editorial, y creo que una de las áreas que más hay que fortalecer es precisamente el de publicación de obra. Por eso digo, este proyecto en el cual ustedes están trabajando, va a ser
un hito, porque hasta el momento una de las críticas que se le puede hacer es que la academia ha sido muy machista, es muy machista, ¿no? Entonces yo el otro día hablaba, no me acuerdo de qué autora, y le pregunté qué autora fue la que hablamos, no me acuerdo bien, pero era una autora importantísima, Blanca Varela, nada menos que Blanca Varela, que es una de las que va a encabezar, si no me equivoco, la antología que ustedes están preparando. Y a mí me pareció extraño, dije, pero con este nivel de poesía, ¿cómo diablos es posible que la Academia Peruana de la Lengua no le haya dado una distinción? No lo hizo, porque en esa época, lógico, no se veía mal, no se veía bien que una mujer sea parte de la academia. Ahora, por ejemplo, actualmente tenemos solamente a Marta Hildebrand, pero Marta Hildebrand pasa de los 90 años y por tanto ya no va, ¿no? Su valor es indiscutible. Y para de contar, no tenemos así del nivel, ni siquiera de la mitad, no tenemos mujeres, y las mujeres deben estar también mediante este concurso libre, mediante este concurso democrático. Yo creo que hay muchas mujeres acá que destacan tanto en la parte creativa como en la parte crítica, ¿no? Y que deben ser incorporadas, ¿no? Todos estos temas los conversamos y por eso cuando se presentó este proyecto, pues ellos estuvieron encantados. Yo creo que esa va a ser una buena oportunidad para que la academia cambie completamente su imagen y de ser una institución machista, ¿no? Cerrada, pase a ser una institución abierta a todas las posibilidades, incluso que en el futuro pueda también implicar otro tipo de publicaciones. Tiene ahora un boletín. Ese boletín también sirve para que jóvenes como ustedes puedan enviar un artículo, por ejemplo, ¿no? Quiero enviar un artículo, lo envía siguiendo las normas establecidas y ese artículo se puede publicar también, ¿no? Para los que están haciendo tesis, van a necesitar un artículo, ese boletín. Además tenemos ahí algunos colegas samarquinos que apoyan bastante el trabajo de los jóvenes, ¿no? Así que yo creo que con todos sus errores, al contrario, ustedes están en todo el derecho de tocar la puerta de la academia y no considerar a una institución cerrada, ni un cenáculo oficial, sino simplemente la Academia Peruana es como decir el Congreso, ¿no? El Congreso, la Asamblea. Ahí estarán algunos especialistas, pero todos tenemos acceso. Además tiene formas de consulta, ¿no? Tiene medios a través de los cuales uno puede consultar. ¿Y quién no tiene problemas para consultar, ¿no? Tiene también un personal dedicado a consultar. Así que creo que estos son tiempos en que hay una apertura y que era lo indispensable, que era lo que había que hacer. No podemos mantenernos, no estamos en la colonia, señores, estamos en el bicentenario. La apertura tiene que ser total. Evitemos toda forma de discriminación, manteniendo, por cierto, un nivel de calidad, y creo que el grupo de ustedes en ese sentido va a poder competir en igualdad de condiciones con gente de San Marcos, de la Católica, de Arequipa, etcétera, ¿no? Eso es lo que quería señalar. Así que adelante, muchachos, y siempre pensando en que ustedes también van a hacer historia, y muchísima más historia. Muchas gracias, doctor. Los estudiantes me piden que le agradezca su presencia, sus consejos, y finalmente hay una última pregunta que es si podría darnos algunos consejos para los estudiantes
estudiantes que en el futuro quieren ser docentes, ¿no? Docentes de literatura. Ya. ¿Qué consejos podría dar? Sí. Esa es una buena pregunta, muy pertinente. Yo diría que, de todas maneras, estos estudiantes, si es que por si acaso no siguieron la carrera, ese sería lo primero. Si tienen interés en la docencia, por favor, sigan también, ¿no?, la carrera de educación. Creo que incluso ahora hay formas mixtas o formas no completas de seguir la carrera. Entonces, esa es la base, esa experiencia que, por ejemplo, jamás en mi vida yo me imaginé que ustedes, que son literatos como yo, tuvieran experiencias preprofesionales. Eso nadie sabía de eso. En cambio ahora en educación la experiencia profesional es muy importante, ¿no? Es muy importante el poder tener cursos didácticos, teóricos, metodológicos. Creo que la Facultad de Educación de Comprensión de Lectura, la Facultad de Educación de San Marcos tiene en este momento un buen decano, al doctor Manuel Inga. La universidad también da cursos. Entonces, todo eso, claro, según el área, ¿no? Según el área, pero la formación pedagógica es esencial. Yo la aprendí en el camino, ¿no? Y seguramente me equivoqué. Pero en cambio, si yo hubiera tenido previamente una formación, probablemente algunos problemas ya los habría tenido resueltos, ¿no? Así que un buen consejo es o seguir completa la carrera o ver algunas formas de ir poco a poco, porque ahora hay esa posibilidad. Hay muchos alumnos, incluso al revés, de educación, se pasan a la maestría en literatura, porque quieren acrecentar sus conocimientos. Pero de la misma manera, el alumno de maestría, no basta con que sea de maestría, no, tiene que saber enseñar. Hay una complementación, ¿no? Hay una complementación. Así que hay que fortalecer también en esa complementación, en esa fortaleza también. Ustedes deben invertir su tiempo, ¿no? Invertir, hay muchas opciones ahora, hay muchas facultades y dentro de una de ellas creo que hay que hacer ese requisito. Sí se necesita, sí es indispensable, sí hay que hacerlo como una prioridad, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos ahí esta idea importantísima de poder dedicarnos también a la educación. Así es. Doctor Antonio, le estamos muy agradecidos por su visita. Realmente los consejos que nos ha dado son muy valiosos. Cómo nos ha compartido su experiencia también es muy importante para nosotros, para poder, la mayoría de los estudiantes que están presentes son alumnos de quinto año, están ahorita en abril, terminan Sí, ya la carrera, sí. y salen del medio laboral. Mis mejores deseos para todos ellos, que les toque pues buenas opciones y que sigan avanzando ellos. Como les digo, yo volvería otra vez a seguir literatura, sinceramente. Es muy interesante el campo. Y ustedes son buenas guías. Y con esta experiencia, ellos ni se imaginan cuánto están avanzando, ¿no? Ni se imaginan, están acumulando una experiencia práctica que luego eso va a dar lugar a un conocimiento técnico, teórico, especializado. Eso va a ser así. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el doctor. tiempo. Muchas gracias a ustedes y mis mejores deseos. Y siempre estamos para colaborar con ustedes. Felicitaciones, francamente, al equipo de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Y hasta pronto. Y ya saben, cuenten conmigo para cualquier detalle, cualquier pregunta. Estoy abierto. Me encuentran a través de esta dirección. Yo estoy grato siempre a servir porque esa fue siempre mi política. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias también a Eliana Vázquez de la Asociación Cultural
Cultural Ventana Abierta, quien nos ha auspiciado, hemos coorganizado con ella estos encuentros que realmente son muy importantes para poder acercarnos a lo que es el medio laboral. No me queda más que entonces agradecerles a todos ustedes también, a todos los estudiantes, los del curso, los de las otras clases, que también nos han acompañado con atención, con interés en sus preguntas aquí en el chat. He colocado la dirección del boletín de la Academia Peruana de la Lengua, porque ha mencionado el doctor Antonio, para que lo revisen. Hay convocatorias continuamente y suelen publicar trabajos de estudiantes también, así que tómenle la palabra, ¿no? Así es. Es un medio muy importante. Muchas y gracias. A los chicos